Cuando te piden una tirita en mostrador, ¿preguntas algo más que de papel o de tela? ¿Y si es agua oxigenada? ¿Y si te piden gasas? Estas cosas las he vivido y hecho muchísimas veces en mostrador porque el día a día nos lleva a ello. Pero hoy te voy a explicar todo lo que debes saber para el cuidado de heridas y que así a nivel mostrador tú dejes de ser uno más, seas diferente y marques un antes y un después. Yo soy Elena, esto es Calidad Farmacéutica y vamos a coger conceptos para que tu atención en mostrador sea brutal. Importante, vamos a tener que saber qué es una herida, aunque es verdad que lo sabemos. Pero una herida es una lesión que rompe esa integridad de la piel. Puede ser superficial, puede ser profunda. Superficial obviamente es más leve, se va a tratar en casa, es raro que llegue a más, y una profunda suele tener una complicación mayor. ¿Qué pasa? Que la gente esto lo diferencia más bien entre sangra mucho, sangra poco. Pero una herida profunda puede no sangrar mucho, como puede ser una herida punzante. De estas heridas entre superficiales y profundas, también hay que diferenciar entre abiertas y cerradas. Abierta hay separación de tejidos y el riesgo de infección es muy grande, y cerradas es no hay separación de tejidos y suele haber una hemorragia, una rozadura, pero si encima me dices que es una herida superficial y cerrada, generalmente no hacemos absolutamente nada, simplemente un control y ya está. ¿Qué pasa? Que se nos pueden venir con millones de casos diferentes. Los más comunes van a ser estos. Que alguien venga con una herida pues cortante, contusa, desgarrada, quemaduras, abrasiones, punzante. ¿Qué pasa? Mucho nombre. He puesto fotos porque son muy claras. Clásica herida de cuchillo. Una laceración sería como una herida cortante, solo que los bordes están difuminados, estarían irregulares, es la palabra. Pues en vez de darte con un cuchillo limpio, te estás dando con una piedra, se te está abriendo la piel igual, pero una es más problemática que otra, ¿vale? Que te des un golpe con una pata de una silla, con una puerta, con otra persona, típico cabezazo, sería una herida contusa. Punzante, como estáis viendo, un clavo, abrasión, asfalto. Desgarradas serían mordeduras, ya sea de animal o de persona, que de persona jugando a veces, pues sobre todo niños puede pasar. Y ahí hay que valorar también qué tipo de profundidad hay. Generalmente, si es una herida de perro o de animal, sí que ir directamente al médico para valorarla, porque las bacterias que tienen los animales en la boca no son las que tenemos nosotros y el riesgo de infección es bastante elevado. Y me dejáis en comentarios, porfa, si os interesa el tema de quemaduras. No he puesto foto porque además cada quemadura es muy diferente. Si bien es cierto, nosotros no vamos a tratar las quemaduras en la farmacia, no todas. Por ejemplo, una quemadura de fuego puede ser, ¿vale? Que alguien toque el horno, que alguien toque una sartén, que se roce con, yo qué sé, haciendo la barbacoa con un carbón, cualquier cosa así. Más o menos sí nos puede llegar a la oficina de farmacia. Una quemadura solar también. Pero ya una quemadura química es más complicada. También podría venir quemadura de aceite, ¿de acuerdo? Pero todas estas quemaduras se tratan distinto y es verdad que a veces somos, por falta de experiencia de que te llega a la farmacia, un poquito básicos a la hora de hacer estas recomendaciones. Con lo que sabemos hoy, podremos hacer recomendaciones aún mejores, ¿vale? Pero si os interesa después de todo este tema, me lo dejáis en comentarios. Frase típica que os habrán soltado en la farmacia o un compañero, un jefe, un cliente, lo que sea. Y es, no, yo dejo la herida al aire, que eso es mejor, que es la mejor forma de que una herida se cure. Esto viene de antaño, que es el cuerpo humano tiene sus mecanismos de defensa y uno de ellos es tú haces una herida, yo hago una costra, protejo lo que hay debajo y en cuanto la piel esté sana de nuevo, la costra se cae. Esto es así, o sea, es real, pero tiene sus problemáticas, para mi modo de ver, teniendo todos los avances que tenemos. Es decir, no estoy negando que obviamente esa manera de curación es correcta, es la de nuestro cuerpo, pero una vez hay avances que nos ayudan a mejorar todo esto, pues me parece que no utilizarlos o cuanto menos no recomendarlos, pues está mal, sinceramente. ¿Qué pasa? Que una costra, dependiendo de persona, porque obviamente no es lo mismo una costra en un adulto que en un niño. No es lo mismo la costra en un codo que en la zona del húmero. Todo esto cambia. No es lo mismo un problema en el cuero cabelludo que en piel que tienes a disposición para curar y cuidar.
Entonces, todo esto valorándolo, luego hablaremos de ellos, pero se podrían usar apósitos adecuados para hacer lo que se llama la cura en ambiente húmedo. Con el ambiente húmedo se produce lentamente, pero más rápidamente que esa costra. Es decir, tú no vas a ver la costra en 24 horas, 2 días, porque no se va a crear. Y la herida visualmente, por falta de costumbre, parece como que está mal, que está blandita, que esto está mal, esto no está curando, pero sí, cura, cicatriza y es más rápido, con menos riesgos, porque una costra que se va rompiendo acumula bacterias en todas esas rupturas. Entonces, mi recomendación sería siempre cura en ambiente húmedo, siempre que obviamente sea posible. Pasos que debemos preguntar si la persona ha hecho para curar una herida. Primero, valorarla, porque eso es una parte básica. Hay veces que dices, ostras, ¿qué hago? Imaginemos que es una herida grave. Pues te lavas las manos, echas agua a chorro, tapas sin hacer absolutamente nada más y vas al hospital. Hospital, centro de salud, donde corresponda. Que valoras la herida y es algo que sí puedes curar tú, te lavas las manos y entonces te pones a lavar la lesión, lo mismo, con suero fisiológico a presión la que haces tú con la mano, ¿vale? No pongamos aquí un chorro súper potente, o agua del grifo directamente. ¿Qué pasa en el campo? Dadle un poco de potencia a la botella porque así estaremos haciendo una limpieza de arrastre. Que estáis en casa y tenéis un jabón neutro. Neutro es ese que pone sin DET, el que es jabón sin jabón, esos. Laváis bien. ¿Por qué pongo sin antisépticos locales? Lo vamos a ver después poco a poco con los antisépticos. Pero generalmente la diferencia es porque vas a estar usando una cantidad de antiséptico totalmente innecesaria, no estás promoviendo la limpieza real, estás perdiendo un producto que realmente si lo echas como si fuera agua es caro y entonces mejor usarlo cada uno en el momento que corresponda, que lo vamos a ver ahora. Si sangra, bloqueamos ese sangrado con una gasa 1 minuto, 2 minutos, suele parar cualquier tipo de sangrado. Si no para, directamente al médico. Ya no seguimos cerrando, te vas al médico. No va a ser lo normal, pero bueno, una vez ha dejado de sangrar, retiramos el exceso de humedad sin frotar, o sea, es a toquecitos, y aplicamos el antiséptico. Importante el sin frotar e importante retirar humedad excesiva. Cubrimos herida con apósito y realizamos limpieza pues cada 24 horas, volvemos a aplicar antiséptico y vamos viendo. Si en los siguientes 7 días la herida no cicatriza o empieza a doler, se enrojece, supura, palpita, muestra cualquier signo diferente, a un centro sanitario, ¿de acuerdo? Para que la valoren. Si nosotros tenemos que elegir un antiséptico, ¿en base a qué lo hacemos? Porque tenemos desinfectantes, antisépticos, a veces no sabemos diferenciar unos y otros, no sabemos aplicar en qué momento unos y otros y dejamos a la persona totalmente la responsabilidad y la elección. Esto os habrá pasado, oye, mira, dame alcohol. Nosotros preguntamos, ¿de 96 o de 70? No sé, el que quieras. Pues el de 70, y a veces dices, porque tengo un sentido, ahora lo vamos a ver, o porque es el que tengo más. Agua oxigenada, lo mismo. Cristalmina, el betadine. Tenemos 1000 opciones y hay que saber cuál y por qué. Hay diferencias en cuanto a nombrecitos que vamos teniendo, porque los vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas. Entonces, por si acaso, los pongo aquí para que los guardéis. ¿Por qué se diferencia entre antiséptico y desinfectante? Un desinfectante lo hace sobre un objeto inanimado, es decir, sobre un mueble, sobre un material, y antisépticos en la piel, en tejido vivo. Luego tendríamos bactericida bacteriostático o fungicida fungistático. ¿Esto qué significa? El cida es porque mata y el estático es porque frena el crecimiento. Uno de hongos y otro de bacterias. ¿Es mejor un bactericida que un bacteriostático? Pues depende. Lo mismo que fungicida, fungistático. Si nosotros ayudamos a matar, probablemente la infección vaya más rápido, perdón, la infección no, la curación de la herida vaya más rápido. Pero el bacteriostático lo que hace es que nuestro cuerpo pueda trabajar tranquilamente. Entonces, realmente, en el día a día, en la clínica, nosotros no vamos a notar tantísimo la diferencia, ¿vale? Pero es importante también conocerlas, porque podremos ver a lo mejor que a una persona le están recetando 2 pomadas antibióticas y entonces es cuando nosotros decimos, hombre, no, 2 no son necesarias.
Y ojo, a veces sí son necesarias porque están mandando dos compuestos diferentes, uno bacteriostático, otro bactericida. Generalmente encima tienen diferentes campos de actuación, ¿vale? Diferentes bacterias sobre las que son más sensibles o no. Y entonces cuando tú los mezclas, haces una pomada el doble de potente porque hace sinergia entre ellos. Entonces esto tengámoslo en cuenta, que a veces es necesario. Pregunta que os puede surgir en este momento. ¿Se pueden mandar dos cremas antibióticas a la vez y tenemos que aplicarlas cómo? Porque esto a mí me ha pasado y he dudado y a veces he dicho hasta lo de, bueno, pues ponte una y luego pues a los 2 minutitos que se ha absorbido pones la otra. Entonces dices, ¿por qué lo he dicho? No lo sé. ¿Sabes? Porque en mi cerebro he pensado, pones una, se absorbe un poquito y pones la otra. Salvo que haya un problema concreto que suele ser raro, si está además mandado por profesional sanitario es porque tú puedes mezclar ambas. Las mezclas en el momento, en una gasita, en la mano y las aplicas. Yo lo mezclaría en una gasita directamente porque las pones juntas, las mueven un poco y directamente a la herida. Pero si dudáis y no os veis con la seguridad de decírselo, dile, mira, son estas dos, llama a enfermería y que te confirmen. Y punto, ¿vale? Tampoco digáis algo que no estéis seguros y que creáis que os puede generar un problema posteriori. Entramos de lleno en los antisépticos. Tendríamos el alcohol. El alcohol nos vale tanto el de toda la vida como el alcohol isopropílico. Lo que pasa es que el alcohol isopropílico es más irritante y lo vais a ver que se usa bastante más en superficies y muy poco, obviamente, en tejido vivo, en personas. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí concentraciones. Clásico que salió hace, pues ahora ya fácil 10 años. Antes siempre se dispensaba el alcohol de 96 y luego apareció el alcohol de 70. El alcohol de 70 se sabe que es capaz de matar entre el 90 y 92% de las bacterias presentes si se mantiene en piel húmeda 2 minutos. ¿De acuerdo? Por eso os decía retirar el exceso de humedad, pero no secar del todo. Se sabe que concentraciones mayores tienen un menor efecto. Entonces, cuando tú estás dando alcohol de 70, que parece que es menos, como se evapora más lentamente, es capaz de matar más bacterias que el de 96. ¿De acuerdo? Esto tengámoslo claro. El alcohol de 96 se evapora casi que de mirarlo. Que a veces os habrá pasado que dices, jolín, lo he dejado abierto y yo creía que no había usado tanto, porque se ha ido evaporando. Entonces, como el de 70 esto lo hace más lentamente, pues tiene un efecto mejor. Por eso también cuando era pues bebés recién nacidos, ponían en el papelito alcohol de 70, ¿vale? Ahora generalmente pone clorexidina, también veremos por qué. ¿Qué pasa con el alcohol? Que es poco eficaz frente a virus y hongos, no tiene efecto sobre esporas, de hecho las conserva, por lo tanto no es apto para desinfectar instrumental o superficies donde vaya a estar este instrumental, ¿vale? Superficies que tú digas, pues clásico de quiero matar este virus y tal, sí, ¿vale? O una bacteria, un clásico que hacíamos cuando el COVID, todo con alcohol, a saco. Es mejor otro tipo o la mezcla, porque estamos viendo si se evapora y pierde el efecto, realmente no estamos haciendo tanto como creíamos, ¿de acuerdo? Clásico también que tú digas voy a pinchar un granito o voy a hacer un pendiente con una aguja, eso creo que ya no se hace, pero en mi juventud se hacía. Y entonces la gente cogía una aguja, la desinfectaba con alcohol, le daba un poquito de calor y rasca, agujero. Eso nos hemos librado, yo creo que un montón de gente, pero no está bien hecho. Otra cosa que no debe hacerse es aplicarse sobre piel irritada o heridas abiertas. Heridas abiertas no solo porque digas, buah, es que pica un montón, sino porque a veces produce coágulos y ese coágulo es sangre que deja en el centro bacterias y esas bacterias pueden no morir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el alcohol está bien? Sí. Para ciertas cosas sí. Es decir, bacterias las va a matar. Que tú digas, mira, me ha salido un padrastro, se me ha explotado y me he puesto un poquito de alcohol y tal y lo he dejado en húmedo, punto, perfectísimo. Heridas, eso, pequeñitas, controladas, algún granito, perfecto. Por eso también hay gente que pone en el algodoncito el alcohol y se lo pone ahí 1 o 2 minutitos y se lo quita. 1 o 2 minutitos, por favor, más no. ¿Vale? También se usaba para decir, mira, voy a explotarme un grano, voy a ponerme alcohol y entonces una vez con el alcohol ya exploto. No, los granos no se tocan, pero con alcohol tampoco.
¿vale? Porque el alcohol también produce una cierta vasodilatación y tú encima estás promoviendo que si estás reventando mal ese grano, toda esa pus te vaya para adentro en vez de para afuera. Entonces, ¿recomendable? No. Si lo vais a hacer, usad otro antiséptico, ¿vale? Que no sea el alcohol. Siguiente punto. Sulfadiacina argéntica. Pongo Flamacine porque es el que se puede vender, pero es Silvederma de toda la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la sulfadiacina argéntica? Está combinando la actividad bactericida de la plata y la actividad bacteriostática de la sulfadiacina, es decir, mato y bloqueo que crezcas. Entonces, es muy potente, sobre todo frente a bacterias, muy, muy potente. No tanto frente a virus y es ineficaz frente a micobacterias o esporas. Esporas depende, o sea, si no es una herida de, por ejemplo, campo, generalmente no hay un problema mayor, pero debemos tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Que es el antiséptico de elección en infecciones de enfermos quemados. Porque obviamente ayuda, lo habréis visto, pues gente quemada o con abrasiones, clásico que dices, es que se ha caído, se ha rozado toda la rodilla, se ha caído con la moto y lo que le mandan es Silvederma a pegote y tapado. ¿Por qué tapado? Porque el medicamento no debería exponerse a la luz del sol, entre otras cosas porque cambia de color y puede producir una mancha blanca en la piel donde tú lo has aplicado. Entonces, la persona se puede creer que tiene una mancha pues, más grave o problemática. No, realmente luego la piel vuelve a recuperar su color, pero para evitar también problemas, se dice que tapado. ¿Habréis visto de todo? Lo sé, pero teóricamente sería tapado. Eso sí, se recomienda no utilizar en menores de 2 meses, tampoco en pacientes con función renal o hepática alterada, porque sí se va a absorber. ¿De acuerdo? Siempre se dice, es que lo tópico no se absorbe. Lo tópico en una piel sana no tiene por qué absorberse, pero esto lo estamos aplicando en una piel herida y dañada. Por lo tanto, sí se va a absorber, sí va a llegar a sangre. Entonces tenemos que llevar cierto cuidado. Tendríamos también la clorexidina, gran amiga nuestra. Es como la que se recomienda ahora para todo, ¿vale? ¿Qué pasa con la clorexidina? Es verdad que es un antiséptico de acción rápida, acción prolongada, todos los anteriores, bueno, sulfadiacina era prolongada, alcohol era rápida, pero he aquí, la clorexidina se inactiva en presencia de materia orgánica y sales minerales. Es decir, cuando os he puesto no limpiéis con un antiséptico, si tú estás limpiando con la clorexidina, en este caso la estás perdiendo, ¿vale? Porque se está inactivando, entonces no está haciendo el efecto que debiera. Las soluciones de clorexidina tienen que protegerse de la luz. Es decir, en el botiquín, escondido. ¿De acuerdo? Que hay gente que lo deja en cualquier sitio y va a perder calidad esa clorexidina. Es bueno frente a bacterias, es bueno frente a pseudomonas, es relativamente bueno frente a hongos y virus, es inactivo, micobacterias y tampoco frente a esporas. ¿Qué pasa? Que la encontramos de muchas formas. La encontramos también en los enjuagues bucales, en los geles orales. En estos casos, además, tenemos que tener en cuenta que da decoloración marrón de la lengua y decoloración también de los dientes. Teóricamente, por lo que se sabe hasta el día de hoy, esta decoloración, estos cambios de color, son temporales. En caso de que no sean temporales tras el tratamiento, que no se vayan con el lavado normal, sí se ha visto que una limpieza profesional en un dentista sí retira estas manchas. ¿Vale? Entonces, mejor quitar la infección y luego preocuparnos de esa mancha. Pero de verdad, o sea, estuve revisando estudios y demás y especificaban que esa limpieza profesional retiraba estas manchas. Pero es que a día de hoy casi todos los laboratorios van un pasito más allá y entonces te añaden la clorexidina y añaden el CPC, que es el cloruro de cetilpiridinio, que es otro antiséptico que lo que va a hacer es potenciar la acción de la clorexidina, por lo tanto, tú puedes bajar esa concentración, reduces las reacciones adversas y mantienes totalmente el efecto. Entonces, oye, poco a poco. Y también se ha visto, por si alguien os lo dice, que hay una pérdida transitoria del gusto, sobre todo del salado y el amargo, que es como que se difumina más. Transitorio total, termina tratamiento, recuperas las papilas gustativas a su total normalidad. ¿Qué pasa? Que también vamos a tener un problemilla en cuanto a concentraciones. Aquí pongo el final, ¿qué pasa esa pelea farmacia-supermercado? O
marcas más o menos de un precio medio o alto y marcas muy, muy baratas. Según su concentración va a servir para una cosa u otra. Aquí os pongo todas las concentraciones. No es que sea necesario que las sepáis todas, pero por si alguien os pregunta, saberlo. Lo más diferenciador va a ser la concentración del 1 o el 2%. Cuando vemos concentraciones del 1 o el 2% es cuando damos el salto de que ponga desinfección de heridas, o desinfección de piel sana. Al 1% se sabe y se ha demostrado que tiene actividad potente, buena, frente a bacterias, hongos, lo que hemos visto anteriormente. Al 1, al 2%, esa concentración pasaría como con el alcohol, que tú dices, a mayor concentración, mayor efecto. No. ¿De acuerdo? Por eso estáis viendo que un lavado quirúrgico de manos, tú tienes una solución a cosa al 4. ¿Por qué es al 4? Porque tú estás desinfectando piel sana. Si tú pones una solución al 2% en una herida abierta, puede generar problemas de irritación, de reacciones adversas, de molestias, que no pasaría si usases la del 1. Entonces ahí es la mayor diferencia cuando vemos farmacia y supermercado. En la farmacia te ponen curado, o sea, curación de heridas o aplicación en herida abierta. También cada uno va a ir publicitándose como más quiera y pueda. Y al 2% no pueden poner en herida abierta, sino que pondrían en piel sana. Entonces, si tú te lo estás comprando para poder aplicarlo al curar a tu hijo, estás usándolo mal, ¿de acuerdo? Lo mismo a veces marcas blancas. Hay marcas blancas que como tampoco pagan ciertas cosas no te van a poner en herida abierta, pero si es al 1 podrías utilizarlo y si es al 2 no. Ojo con los conservantes, que esto es que las marcas blancas a veces jugamos con estas cosas. Que la marca blanca tenga un conservante que no se pueda usar en piel herida o dañada. Entonces, ojo, ¿vale? Si se pudiera usar en piel pues intacta, en piel dañada, te lo dirían, porque venderían más, ¿vale? Entonces, tengamos esto en cuenta. Y es una diferenciación muy, muy buena frente a los supermercados. Por lo menos esta información, que la podamos dar. Viene otro famoso conocido, la povidona iodada, el betadine. Cada uno que tenga la marca que sea, ¿de acuerdo? Yo pongo las marcas de referencia porque sí que nadie me paga, así que elijo por gusto. ¿Qué pasa? Que es una solución perfecta para desinfectar heridas abiertas, pequeñas quemaduras, desinfección prequirúrgica. ¿Por qué? Porque mantiene buena actividad en presencia de secreciones corporales. Es activa frente a bacterias, hongos, virus, protozoos, esporas. Se sabe que hay una mayor capacidad de absorción del producto que otros tipos de desinfectantes o antisépticos en este caso. Por lo tanto, ojo, ¿vale? Con la pediatría, es decir, con los niños, pero sobre todo con los recién nacidos. Cuidado, ¿vale? Porque tiene yodo. Entonces, por lo tanto, tampoco aquellas personas que estén medicadas para problemas del tiroides. ¿Qué pasa? Que empieza a actuar a los 30 segundos y se recomienda que mínimo se mantenga 1 minuto. Con esto que os estoy diciendo, es más o menos claro que si veis una herida que supura, una herida que, de esto que dices, mira, no sé, yodo, ¿de acuerdo? Vais a ir a tiro hecho. O sea, de todos los que hemos visto hasta ahora, a mi modo de ver, por cómo trabajan, por cómo funcionan, por cómo responden, clorexidina, povidona iodada. Povidona iodada, vale, empieza a actuar a los 30 segundos, actúa al minuto y tiene acción prolongada. Clorexidina también tiene acción prolongada. Creo que algunas soluciones duran 8 horas, otras 12. Esto es maravilloso porque tú sabes que ese efecto lo tiene el alcohol, en cuanto se evapora no tiene efecto. ¿De acuerdo? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si tenéis que elegir alguno de estos dos. ¿Qué formato? El que queráis. Está en monodosis, están las soluciones de toda la vida, están los geles, depende. Por eso, esto sí es ya por comodidad de cada persona, porque el gel lo único que hace es que como no va goteando, tú no vas manchando el resto, ¿vale? Nos quedaría, cómo no, el agua oxigenada.
El agua oxigenada es el clásico de que lo echas en sangre, hace burbujitas y es maravilloso porque dices, está funcionando. Si hace burbujitas es que hay bacterias y si hay bacterias es que va bien. Esto no es tan así, ¿de acuerdo? Es un bacteriostático de baja potencia, es activo frente a virus, concretamente sobre el VIH, se utiliza en soluciones al 3% más o menos para lavar las heridas y facilita la eliminación de lo que se llama detritus tisulares, es decir, se dice también como que desbrida, que si la piel tiene zonas, pues, entre comillas, muertas, ¿vale? Simplifico mucho, no me juzguéis, pero la piel tiene zonas muertas, tú ayudas a arrastrarlas y a eliminarlas. Al 1,5 se usa para lavados bucales. ¿Qué pasa? Que el agua oxigenada tan potente no es. Como habéis visto, no, vamos, no es que tenga ahí una capacidad ese activa en frente a 800.000 cosas. Antes se usaba un montón, por eso mismo tú decías, ay, hace espumita. ¿Qué pasa? Se notificaron también casos de embolia gaseosa. Esta embolia gaseosa, a ver, estamos mandando aquí un mensaje mega alarmista, que no es tan así, ¿vale? Que es cuando hacen esas burbujitas. Si es una herida superficial no pasa nada. Si es una herida grande, profunda, esa burbujita puede acabar en un capilar. Entonces, esa burbujita puede causar un paro cardíaco. Entonces, ¿estamos hablando de que esto es normal? No. Obviamente no estamos nosotros con una herida quirúrgica. Pero puede pasar que tú digas, hay una herida punzante, a mí me parece que no es peligrosa, yo he hecho chorro de agua oxigenada y tengamos un problema. Por eso el agua oxigenada también se ha ido pues dejando un poquito atrás. Más que nada por eso, porque su potencia es baja y porque tiene ciertos riesgos que si los puedes evitar, pues mejor que mejor. Y luego tendríamos un extra. Antes teníamos más opciones, ahora ya pues cada vez se hacen menos. Extra es porque también hay posibilidad, yo no sé lo que podáis vosotros vender o no vender en la oficina de farmacia, obviamente plastoestimulina sí, pero bueno, que podáis tener también nociones básicas de, imaginemos que a alguien le mandan algo que vosotros sepáis por qué. Tendríamos, por ejemplo, el ácido fusídico y mupirocina como antibióticos para más o menos un rango de infecciones muy amplias. ¿Cuál es más potente? La mupirocina es más potente que el ácido fusídico, ¿vale? Bastante más potente. Yo he puesto gram positivo estafilococos y en el otro ya añadimos más, pero realmente mupirocina es bastante más potente. Imaginemos también una quemadura infectada. Antes que el fusídico, recomendaría mupirocina. Me quedaría muchísimo más tranquila de que va a tener un efecto potente. ¿De acuerdo? También tenemos, por ejemplo, el nitrofural, que es el furacin. Es antiséptico, es desinfectante. Bueno, he puesto comillas porque no me veis, pero las he puesto. Con acción antibacteriana. Por lo tanto, es uno de los que se usaban en recomendación de quemaduras. Tiene sus peros, ¿vale? O sea, si una persona con quemaduras viene y os pide el furacin, hay que preguntar también. Hay ciertos pacientes polimedicados que no está recomendado, ciertas edades tampoco está recomendado, entonces, ojo, ¿vale? Si me preguntáis, yo tiraría antes por Silvederma antes que con un furacin, por ejemplo. Pero para que sepáis que también existe, que también podéis decir, oye, pues tengo esto o tengo aquello como otra opción. Y luego está la blastoestimulina. Blastoestimulina antes tenía antibiótico en su composición, pero como entró la ley que prohibía que cualquier crema que tuviese antibiótico pudiera ser publicitada, ¿de acuerdo? Retiraron ese antibiótico y mantuvieron su centella asiática. ¿Qué hace la centella asiática? Cicatrizar. Es cierto que cicatriza bien y rápido. Entonces, ¿para qué está indicado? Pues para fisuras, úlceras, llagas, escaras, todo lo que estáis viendo, que ahora como está en vídeo yo ya lo podéis leer, hacer captura de pantalla y lo que necesitéis. Podéis recomendarlo con total tranquilidad y sabéis que realmente sí tiene aval de que vaya a funcionar. ¿De acuerdo? Y luego, por último, vamos a tratar un tema que para mí es primordial, que es o son los apósitos. Lo mismo, yo pongo los que me han resultado mejores en la práctica. Tendréis más, hay muchas opciones y cada uno que vaya eligiendo. ¿Qué pasa con los apósitos? Que digo apósitos y no tiritas, ¿vale? Apósitos. Los apósitos para mí son necesarios cuando la herida está en una zona de alta fricción, cuando hay un riesgo de infección
y cuando hay una exudación potente, ¿vale? O sea, que supura la herida. Generalmente cuando supura ya vienen con los apósitos recomendados por enfermería o por el médico. Pero para que vosotros también digáis, ostras, dudo. ¿Qué herida exuda, no vas al médico y ayuda un apósito? Las ampollas. Y ahí, que eso no hemos caído y recomendamos todos siempre. ¿Por qué digo heridas de alta fricción, riesgo de infección y pongo aquí niños y ancianos? Porque realmente son, pues, grupos de gente que se van a ver muy, muy favorecidos. Porque con el niño le pones un apósito y te despreocupas bastante más tiempo, y la persona mayor, por su lentitud en la cicatrización, también le va a venir mejor. Ahora, hay muchas opciones. Vamos a ver las más generalizadas. Si alguna os interesa, me lo decís para no hacer un episodio mega eterno. ¿De acuerdo? En comentarios yo os hago caso a todo. Los apósitos. Están los tradicionales, que es una gasa, impregnada o no, que va en un tejido transpirable, ¿vale? Que son los de arriba a la izquierda. Pues clásico, como una tirita, pero de un tejido más transpirable. Punto. Esos son los básicos. Pero en los últimos años se han incorporado pues, nuevas tecnologías, nuevos materiales, que además disminuyen tiempo de cicatrización y disminuyen la carga bacteriana. Entonces vamos a tener generalmente dos opciones. Hay más, ¿vale? Sé que hay más, pero así que recomendéis tranquilamente, vamos a tener dos, hidrocoloides y luego hay apósitos en malla. Empiezo por apósitos en malla. Estos son diferentes sustancias, estáis viendo una foto de ejemplo, es como una gasa impregnada. ¿Qué va a hacer? Que cuando nosotros tapemos una herida, lo que nosotros usamos para tapar no se pegue directamente en la herida. Véase quemaduras. Un apósito impregnado que seguro que habréis vendido o por lo menos colocado en cajonera es el Dinitul. Que ha habido gente que me lo ha vendido como una mallita de un apósito y se pega. Linitul no se pega. Linitul es un apósito impregnado. Tú luego tienes que pegarlo con otra cosa, si no se cae. Pero, por ejemplo, en una quemadura, un raspado muy grande, tú le puedes poner el Linitul, le pones encima, ahora veremos qué, y entonces tú ya mantienes esa herida en unas condiciones muy, muy buenas para una cicatrización súper rápida. Otra opción son los hidrocoloides. Estos apósitos son los que empezaron con esa cura en ambiente húmedo. ¿Qué hace? Van a absorber toda supuración, todo el líquido que hay, ¿de acuerdo? Diferentes sustancias, diferentes materiales, como lo queráis llamar, pero el ejemplo claro es el Compeed. En este caso os he puesto un apósito tal cual, que se usaría en una herida, pero el Compeed es un ejemplo. Vosotros ponéis el Compeed en una ampolla, está en ese color carne, y según va absorbiendo, se engorda y se ve blanquecino. Y hay gente que dice, es que es blanco, eso es pus. No, está absorbiendo el agua, ¿de acuerdo? Está haciendo ese coloide y está manteniendo tu herida en húmedo. Y tú lo que no tienes que hacer es retirarlo. La diferencia, por ejemplo, con el otro es lo mismo. Tú el apósito en malla lo puedes cambiar pues cada 7 horas, 12 horas, 24, lo que te digan. Pero el hidrocoloide generalmente tú aplicas y ya irás retirando, pero con un tiempo más largo de aplicación. Beneficios generalmente, pues son impermeables y como no tienes que hacer tantos cambios, mantienes muy bien ese ambiente sin bacterias. Tenemos también otra opción, que digas, vale, yo no tengo un hidrocoloide, yo no quiero poner un apósito en malla, yo tengo simplemente una persona, Elena, que tiene un cortecito, una persona mayor, clásico que se ha dado en la tibia. Chica, y ahí no le voy a dar un hidrocoloide que, no sé, ¿sabes? Es como demasiado y es muy caro y, ¿sabes? No me ha gustado tu recomendación, dame más. Te doy más. El ejemplo serían los poliuretanos. Son film transparentes, a veces hay sprays, yo soy más partidaria del film que del spray, porque el spray tienes que controlar mucho qué aplicas y cómo, pero hay sprays, por ejemplo, también de Euro, que es un apósito en spray. ¿Te vale para todo? No, te vale para ciertas heridas que tú no quieres un roce directo, ¿vale? Hablando del film, son como tejidos finos, como segundas pieles, que la piel transpira, pero el agua no entra. O sea, muchas veces te vale para una ducha, pero no para un baño. ¿De acuerdo? Que estas cosas también la gente lo hace. Es que es impermeable, voy a darme un baño ahora en verano. No. O sea, no te vale para un baño. Lo que se trata es de que tú te puedas duchar
que mantengas la higiene lo mejor posible, pero no te vayas a meter media hora en una piscina porque ahí sí que se te cae, ¿vale? ¿Para qué son buenos? Primero, para fijar apósitos secundarios, como hemos visto antes, por ejemplo, las mallas. Zonas de difícil adherencia, porque dices, vale, yo tengo uno que es cuadradito perfecto, pero es que estamos en una rodilla, necesitas algo más. O estoy en la flexión del codo, si pongo el cuadrado total, se dobla, es incómodo, la persona se queja, se lo quita. Lo quitaríamos, ¿de acuerdo? También ayuda a esa cura del vacío y ayuda a que nosotros veamos esa zona a tratar, ¿vale? Por eso os pongo también una tibia de clásica persona mayor que se golpea. Tú lo bloqueas con eso, va a seguir curando, no genera costra, va a estar viendo en todo momento cómo está yendo la herida y estás evitando que se le infecte, que se le llene de polvo o que se vuelva a dar pequeños golpecitos constantes en esa misma herida. Para mí, todas estas láminas de fijación tienen muchos beneficios. Tú estás reduciendo ampollas de tensión, estás haciendo que la zona transpire, estás haciendo retiradas sin residuos, estás viendo absolutamente en todo momento lo que pasa, evitas roces, golpecitos, ayuda a que te duches y no tienes que estar haciendo cambios constantes. Por ejemplo, un diabético que se roza en la mano. Tú le pones, está el Confil, está el Fixomul, está Ipafix, hay un Leucoplast también transparente. Hay muchas marcas que ya lo han hecho. Tú favoreces mucho la vida de esa persona. El bonus extra es porque no solo hay transparente, sino que también hay como la tela de apósito normal. Esto sucede en zonas complicadas, ¿vale? Que tú digas, quiero poner una gasa con mupirocina, por ejemplo, y ¿cómo la pongo? ¿Cómo la tapo? Pongo un apósito, es que se va a ver súper gordo, es que, ¿sabes? O es que ¿cómo se la pongo en un dedo con este apósito porque no puedo pegarle la gasa entera? Es complicado, pues ahí usáis esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la que es de tejido es muy, muy beneficiosa porque transpira muy bien y sí que pueden hacer un tratamiento de la herida bueno. Me refiero, tú con el film transparente es como el film de cocina. Se puede pegar sobre sí mismo y la persona le va a costar mucho manipularlo. Si quiere hacer eso de voy a enrollarlo en un dedo, por ejemplo, o en la muñeca, o en el brazo porque tengo la herida del brazo y lo quiero sostener ahí y yo qué sé, ¿vale? Complicado con la transparente. Ahora bien, me dices, coges el otro, que es como un apósito, se le va a pegar, se le va a mantener y como la zona de pegado también es más amplia, se suele mover muchísimo menos. Retirada con agua. En el caso de los films transparentes, ojo con la retirada, ¿de acuerdo? Hay gente que tira hacia arriba a saco. Generalmente muchos de ellos están preparados para que tú veas tirando de los bordes hacia los extremos, entonces se va separando poco a poco sin generar esa fricción de la piel. Cada uno suele especificar la mejor forma de retirada, pero ese es uno de los truquillos buenos, que tú cojas la clásica esquinita que ya se va levantando y en lugar de seguir levantando, estires un poquito, eso se va cediendo, tú vas mojando y vas retirando. Ahora, la herida era una herida leve, puedes retirar hacia arriba, que no va a tener ningún tipo de problema añadido. Me queda una pregunta final en este último minutito. ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? Lo pongo y lo pondré en todos los episodios. Después de toda esta información, espero que te quedes con la idea de que puedes hacer más, de que no eres un dispensador, de que eres un profesional de lo que tú tienes detrás de mostrador, de lo que tú vas a vender. Entonces, ganémonos de nuevo esa confianza. No es por vender más, no es por ganar más, pero ¿y si tienes algo mejor, por qué no lo ofreces?